Pasión. Muy bien, chicos, muy buenas tardes y bienvenido a su curso de Método Montessori. Bueno, chicos, bienvenidos a su tema final. Hemos llegado hasta el último tema de este curso tan interesante. Hemos visto lo que corresponde a los fundamentos de este método. También hemos visto lo que corresponde al ambiente preparado, al rol del guía Montessori. Hemos conocido un poquito sobre estas etapas del desarrollo infantil y los planos del desarrollo que comprenden al método Montessori, ¿sí? Entonces, básicamente nosotros estamos ya casi listos, casi preparados para que básicamente nosotros podamos trabajar y podamos definitivamente desempeñarnos para hacer, evidentemente, de este método, pues, algo novedoso en nuestro centro de labores, ¿sí? Básicamente nosotros sabemos que como tema final tenemos a lo que corresponde a los materiales Montessori y a las áreas de aprendizaje. El día de hoy nosotros vamos a explicar un poco relacionado a estos materiales Montessori. También vamos a ver lo relacionado a, evidentemente, qué es el material Montessori, por qué razón es tan importante, por qué se habla de este material. Y obviamente hablaremos también de algunas actividades que se pueden hacer para los niños de 2 a 5 años, que lo vamos a ver en un pequeño videíto que evidentemente va a servir de mucha ayuda para ustedes. ¿Sí? Entonces, el día de hoy básicamente nosotros vamos a poder explicar ya la parte final, la parte que realmente complementa a todo este método, considerando que el método Montessori trabaja en función a 3 pilares importantes. Entonces, nosotros tenemos que saber que cuando hablamos del método Montessori, tenemos que hablar de estos pilares que engloban este método, ¿sí? Cuando hablamos de estos pilares, nosotros vamos a contemplar los siguientes puntos. Cuando hablamos de pilares Montessori, vamos a hablar de estos fundamentos de este método que definitivamente nos ayudan para poder desarrollar activamente este enfoque. Como pilares, nosotros básicamente vamos a contemplar el respeto por el niño, la libertad, la autodisciplina, el ambiente preparado, la observación y sobre todo el papel del adulto, el papel que comprende o que desarrolla el guía Montessori, ¿sí? Entonces, para poder nosotros hablar un poquito más de manera extensiva, voy a dar un aspecto un poco introductorio, ¿sí? Así que voy a tener que hablar de estos materiales Montessori, de estas herramientas para el aprendizaje y el desarrollo. Voy a tener que definitivamente tomar en cuenta que estos materiales Montessori son realizados en función, ¿sí?, a lo que nuestros niños necesitan, en función a una observación. Los materiales Montessori, chicos, son una parte fundamental del método Montessori. Estos materiales están diseñados para poder ayudar a los niños a que puedan aprender y desarrollar habilidades cognitivas, motoras y sociales de manera más autónoma y efectiva. Quiere decir que yo voy a tomar en cuenta algo muy importante y funcional. Yo voy a tener que considerar que estos materiales van a ser el apoyo que mi niño necesita para desarrollar su actividad. Así que básicamente estos materiales están diseñados con algunas características muy importantes que nosotros vamos a mencionar, ¿sí? Primero que todo hablamos de un diseño específico. Los materiales Montessori, chicos, están diseñados específicamente para cumplir con objetivos de aprendizaje y de desarrollo concreto. Quiere decir que evidentemente van a ser manipulativos. Estos materiales Montessori son manipulativos y autocorrectivos. Quiere decir que estos materiales me van a dar la oportunidad de que yo pueda intentar varias veces para lograr el proceso de aprendizaje. También hablamos de que estos materiales Montessori van a ser considerados como materiales concretos y tangibles. ¿Y esto por qué? Porque evidentemente le permite al niño que pueda aprender a desarrollar sus propias habilidades a través
de esta experiencia directa que tienen estos materiales al momento del proceso manipulativo. También nosotros podemos decir de que estos materiales son autocorrectivos. Muchos materiales Montessori, chicos, son muy autocorrectivos. Esto significa que evidentemente los niños pueden aprender y pueden corregir sus errores de manera independiente. Es por ello que nosotros hablamos de autocorrección. Y obviamente tenemos que saber que estos materiales Montessori nos ayudan un poquito a lo que corresponde a la progresión lógica, porque estos materiales van a estar diseñados para que los niños puedan avanzar en su aprendizaje y desarrollo de manera gradual, de manera progresiva, de manera sistemática. Entonces, dentro del método Montessori, la doctora Montessori mencionaba que evidentemente estos materiales se pueden hacer básicamente desde lo que corresponde a vida práctica. ¿Qué quiere decir esto? Que yo en casa voy a poder incentivar a mi niño a que desarrolle una serie de actividades con varios de los materiales que puedo tener en casa, porque evidentemente hay un aspecto muy importante en lo que corresponde a este método, que es evidentemente la vida práctica. ¿Ya, chicos? Así que vamos a continuar ahora sí y vamos ahora a entrar de lleno, por así decirlo, a nuestro tema para poder ya explicar básicamente a qué nos referimos cuando nosotros hablamos de materiales Montessori y de este propósito que va a cumplir estos materiales. Hay dos fases importantes que corresponden a los materiales Montessori y que nosotros tenemos que tomar en cuenta y que tenemos que mencionar. Primero que todo, chicos, hablamos de los materiales sensoriales. Dentro de lo que corresponde, dentro de lo que corresponde, la doctora María Montessori indicaba que el método Montessori va a trabajar con una serie de tipos de materiales. Dentro del método Montessori tenemos tipos. Tenemos primero materiales sensoriales, materiales matemáticos, materiales de lenguaje, materiales de ciencia y materiales de vida práctica. Aquí, como primera parte, vamos a ver lo que corresponde a los materiales sensoriales y a los materiales de vida práctica, porque esto quiere decir que yo después de ello voy a ver lo que corresponde a las áreas de aprendizaje. Y dentro de estas áreas de aprendizaje, yo voy a desarrollar algunos materiales correspondientes a cada área específica, ¿ya? Entonces, para conocer un poquito, ¿a qué nos referimos con materiales sensoriales? ¿A qué nos referimos, chicos? ¿Qué podemos decir nosotros de estos materiales sensoriales? Pues básicamente lo que nos dice nuestro PPT es lo siguiente. Hay un proceso para que desarrollen los sentidos, la discriminación, la coordinación, y estos materiales van en forma de poder desarrollar mediante los sentidos, comprender, evidentemente, ¿no? Todo el proceso de desarrollo del niño. ¿Para qué? Para que el niño pueda desarrollar todo su aspecto integral. Entonces, yo para esto voy a tomar en cuenta lo siguiente, que cuando hablamos de materiales sensoriales Montessori, nosotros vamos a considerar que son herramientas para el desarrollo sensorial. Los materiales sensoriales, chicos, son una parte muy fundamental de este método. Están diseñados para que podamos ayudar a los niños a desarrollar sus sentidos, sus habilidades sensoriales de manera más efectiva. Estos materiales están diseñados, chicos, para poder estimular los sentidos, fomentar la exploración y el aprendizaje. ¿Por qué hablamos de estos materiales? ¿Por qué decimos que son importantes los materiales sensoriales? Primero que todo, yo tengo que considerar que hay beneficios. Estos beneficios importantes que definitivamente nos ayuda a desarrollar estas capacidades que tiene cada uno de nuestros niños. Así que vamos a hablar un poquito de estos beneficios de los materiales sensoriales que nos trae definitivamente el método Montessori. Hablamos de un desarrollo sensorial. ¿Por qué hablamos de un desarrollo sensorial?
Los materiales Montessori ayudan a los niños a que puedan desarrollar sus sentidos, sus habilidades sensoriales de manera más efectiva. ¿Y a qué me refiero yo cuando hablo desarrollar sentidos? Pues básicamente me voy a referir a un propósito que queremos lograr, que es que el niño, mediante la interacción con las texturas, mediante la interacción de sus sentidos con el entorno, el niño gestione un aprendizaje y el cerebro genere este proceso estimulante para poder desarrollar o para poder trabajar o crear más neuronas que permitan esta comunicación entre ellas y se genere la sinapsis para el proceso del desarrollo cognitivo. Entonces, quiere decir que cuando yo hablo de materiales sensoriales, hablo de algo muy, muy importante. Hablo definitivamente de este proceso de estímulo que el cerebro del ser humano necesita para poder aprender y para poder desarrollar a través de sus sentidos. Es por ello que cuando hablamos de interacción sensorial, vamos a hablar definitivamente de un proceso de aprendizaje mediante los sentidos, ¿ya? Entonces, estos procesos de materiales sensoriales van a ser definitivamente beneficiosos para el desarrollo sensorial. Dos, también hablamos de un aprendizaje activo. ¿Por qué hablamos de un aprendizaje activo cuando nosotros hablamos de materiales sensoriales? Pues básicamente yo tengo que comprender que los materiales sensoriales Montessori van a promover este aprendizaje activo, van a promover la participación de los niños en este proceso de desarrollo. Es por ello de que hablamos de un aprendizaje activo porque el niño es protagonista en este proceso de aprendizaje, es protagonista en este proceso de interacción con el material. También tenemos que mencionar que es beneficioso porque nosotros vamos a hablar de un proceso de curiosidad. Nosotros sabemos que estos materiales sensoriales fomentan la curiosidad, fomentan el interés por el aprendizaje y evidentemente los niños desarrollan este interés, esta motivación, se sienten inspirados a querer aprender más. También hablamos de un desarrollo de la discriminación. ¿Por qué hablamos de discriminación? Y aquí lo dice nuestro PPT, por ejemplo. ¿Por qué hablamos de esta palabrita? Los materiales sensoriales, chicos, ayudan a los niños a que puedan desarrollar esta capacidad para distinguir entre diferentes estímulos sensoriales. Por ello que hablamos de un proceso de discriminación, de desarrollo de sentidos, de coordinación y evidentemente es muy bonito trabajar con diferentes materiales sensoriales que nos permita definitivamente hacer que el niño desarrolle activamente, ¿no? A través de los sentidos, que pueda aprender de su entorno mediante sus sentidos. Entonces, cuando yo hablo de materiales sensoriales, ¿qué tipos de materiales, por ejemplo, podemos considerar? Yo les voy a dar algunos materiales que de repente podemos considerar y ustedes de repente pueden tomar sus apuntes o de repente propiamente ustedes pueden también tomarlo en cuenta, ¿sí? Cuando hablamos de algunos materiales sensoriales en Montessori, es que nosotros podemos utilizar algunos materiales visuales, como cuáles. Estos materiales visuales, por ejemplo, ayudan a los niños a desarrollar su sentido de la vista. ¿Y cómo es que yo voy a desarrollar o voy a realizar estos materiales sensoriales para la vista? Pues básicamente nosotros tenemos estos cilindros de color. Hay unos cilindros pequeñitos que son de maderita, que son de color. También hablamos de algunas tarjetas de degradación de color. Hablamos también definitivamente de las famosas botellitas de calma, estas botellitas sensoriales que nos permite a nosotros pues trabajar también con nuestros niños con una serie de materiales que podemos tener en casa. Las botellitas sensoriales son algo que nosotros podemos hacer con escarchas, con témperas, podemos hacer con diferentes materiales, diferentes pesos, diferentes texturas, podemos ponerle piedritas pequeñas de mar, de repente por ahí también arena de colores y una serie de actividades que van a ser muy estimulantes para el niño. Y
vamos a mostrarles un poquito con imágenes, ¿sí? Me van a dar un minutito para que ustedes vean a qué me refiero cuando yo hablo, ¿sí? De estos materiales o de estas botellas sensoriales. ¿Ya, chicos? Estas botellitas sensoriales son muy trabajadas. Definitivamente se utilizan para una serie de diseños, de factores importantes, ¿sí? Aquí yo les voy a compartir una pequeña imagen para que ustedes puedan identificar y puedan definitivamente darse cuenta a qué nos referimos con estas botellitas, ¿sí? Un minutito, chicos. Y lo podemos hacer con el menor, digamos, con el menor ingrediente posible. Vamos a compartir la imagen, ¿sí? A ver, ¿me confirman si se ve, por favor? Ahora sí. Como ustedes verán, acá tenemos una serie de botellitas sensoriales. Tenemos botellitas con plumas de colores, con pompones de colores, también tenemos con agua y aceite, aceite de bebé y con escarchas. Tenemos también botellitas de repente con algún color en particular. Y tenemos también botellitas con algunos insumos de mar, como por ejemplo estas conchitas que están aquí, ¿no? Como ustedes pueden ver. Ustedes me dirán, Miss, entonces, ¿yo puedo hacer estas botellitas sensoriales con lo que yo tengo en casa? Claro, nosotros podemos hacer estas botellitas sensoriales y que van a ser totalmente manipulativas para nuestros niños. Les va a dar esta capacidad de desarrollo en el cual pues el niño se va a sentir totalmente interactivo con este tipo de materiales. Esto permite que el niño tenga una capacidad de desarrollo visual, de desarrollo táctil, le produce también un desarrollo de la creatividad, de la imaginación. Entonces, si nosotros hablamos de materiales, tenemos que definitivamente considerar las botellas sensoriales. Evidentemente, las ideas son totalmente, por así decirlo, muy abiertas. Nosotros podemos utilizar botellas sensoriales de repente con plantas, de repente por ahí de colores específicos, con ligas, podemos utilizar con una serie de materiales que definitivamente a nosotros nos va a servir de mucha ayuda porque esto lo vamos a trabajar con nuestros niños. Entonces, otro tipo de botellitas sensoriales, por ejemplo, es la que les voy a mostrar también. Y ustedes se van a dar cuenta. Estas botellitas, por ejemplo, también tienen hasta fideos. Aquí ahorita les voy a mostrar. Por ejemplo, ¿no? Acá tenemos una botellita con fideos, le podemos poner arroz, le podemos poner maíz, le podemos poner globos, le podemos poner estos pompones, de repente por ahí algunos ojos movibles. Y la idea es que nosotros podamos ingeniarnos, ¿no? Y generar este desarrollo de la capacidad y este desarrollo de la creatividad. Cuando nosotros hablamos de materiales Montessori, nosotros tenemos que comprender que usualmente se dice que estos materiales son súper caros, ¿no? Muchos dicen, oh, no, los materiales Montessori son muy caros, pero básicamente es mucho el ingenio que nosotros como guías Montessori podemos implementar según el contexto de la actividad. Así que básicamente si nosotros nos damos cuenta, podemos hacer con muy poco varias cositas interesantes, ¿ya? Entonces, retomando a nuestro PPT. Hemos visto que definitivamente estos materiales Montessori cumplen un aspecto funcional, un aspecto muy importante para el desarrollo del niño, ¿verdad? Ahora, ¿cómo yo puedo utilizar estos materiales sensoriales? ¿Cómo los utilizo? Pues primero que todo, chicos, hay una presentación gradual de estos materiales. No es que yo de frente voy a ponerlo de manera explícita a todos mis estudiantes. Yo lo tengo que hacer de manera progresiva, de manera sistemática.
¿sí? Para permitir que los niños desarrollen esta habilidad de interacción, de exploración sensorial de manera efectiva. Así que voy a ir dándoles diferentes ideas, diferentes procesos para realizar estas botellas sensoriales con la finalidad de que el niño desarrolle este proceso de exploración, de indagación, de descubrimiento, ¿ya? Eh, ¿Cómo también lo puedo usar? Definitivamente el uso de materiales sensoriales que sean auténticos y de alta calidad definitivamente proporciona una experiencia sensorial muy rica y muy variada. ¿A qué me refiero con materiales auténticos y de alta calidad? Que obviamente yo voy a tener que cuidar qué tipo de materiales también le propongo a mi niño, ¿verdad? Entonces yo voy a tener que evaluar su protección, su seguridad y en el momento que, por ejemplo, hagamos estas botellitas sensoriales, ¿será de que yo solamente le pongo la tapita y así nomás lo dejo? No, ¿verdad? ¿Qué es lo que voy a hacer al respecto? Voy a asegurar bien esta botellita para que definitivamente mi niño no tenga este problema de que lo pueda abrir o que pueda meterse algo en la boquita. Así que es por eso que es muy importante. ¿Qué también tengo que mencionar aquí? Que cuando yo hago estos materiales sensoriales y trabajo con mis niños, ya, yo voy a fomentar la exploración. Voy a fomentar definitivamente el aprendizaje activo en los niños. Voy a también a considerar esta observación y guía que yo voy a tener de mi parte hacia ellos. Nosotros como adultos debemos observar y guiar a todos nuestros niños en su uso de materiales sensoriales para asegurarnos de que estén utilizando los materiales de manera efectiva, de manera correcta. Quiere decir que yo voy a tener que tomar en cuenta que estos materiales que yo brindo a los niños, ¿sí? Van a ser funcionales, pero también van a ser de una forma muy eh, segura para ellos, ¿ya? Entonces, para concluir esta primera parte, los materiales sensoriales son herramientas sumamente valiosas para el desarrollo sensorial de los niños. Al utilizar estos materiales, chicos, de manera muy efectiva, ¿no? Los adultos pueden ayudar a que los niños desarrollen sus sentidos, sus habilidades sensoriales de manera integral y asimismo vamos a fomentar en ellos, vamos a incentivar en ellos este aprendizaje activo y este aprendizaje que es orientado por curiosidad. La curiosidad es buena, chicos, pero como se dice, todo dentro del límite permitido es definitivamente beneficioso, ¿ya? Entonces, yo voy a tomar en cuenta que en este proceso de materiales sensoriales puedo trabajar con una serie de actividades. ¿Qué otro tipo de actividades sensoriales puedo yo tener aquí? Por ejemplo, una actividad que es muy bonita y que siempre se trabaja es la elaboración de estos libros sensoriales. Hemos visto, chicos, hemos oído los libros sensoriales, sabemos cómo son, sabemos qué es lo que consta, qué es lo que tienen estos libros sensoriales, chicos. Yo les voy a mostrar aquí unas imágenes, ¿sí? Para que ustedes puedan definitivamente darse cuenta de estos libros sensoriales, ¿sí? Cómo son, qué es lo que traen y por qué razón hablamos de la importancia también de estos libros sensoriales, ¿sí? Estos libros sensoriales tienen una serie de segmentos de actividades que definitivamente pues traen una serie de texturas, de diferentes texturas, de diferentes formas, con diferentes habilidades, como por ejemplo, abrochar botones, subir cierres, de repente pegar algunas formas, ¿no? Reconocer los animalitos, utilizar pompones, ¿no? Esto permite que definitivamente el niño pueda trabajar este aspecto sensorial de manera más desarrollada, más efectiva. Entonces, cuando hablamos de libros sensoriales, hablamos de un compendio más completo con una serie de actividades. Pero no solamente es eso, recordemos que también nosotros podemos interactuar, ¿sí? Trabajando con las famosas alfombras sensoriales. Ustedes me dirán, Miss, o sea, ¿existen libros sensoriales, alfombras sensoriales? Claro que existen.
Y esto de aquí les voy a mostrar para que ustedes puedan tomar una perspectiva, una idea, definitivamente. Un ratito, chicos. Ahora sí. Como ustedes pueden ver en lo que estoy proyectando aquí, vemos una alfombra sensorial. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, por ejemplo, he trabajado con diferentes formas, con diferentes texturas, con fideos, con algunos materiales de rec, con estas esponjitas que tienen la parte suave y la parte tosca, con líneas de diferentes colores, con diferentes tipos de lazos. Y esto permite que el niño desarrolle definitivamente ciertas habilidades mediante el aprendizaje orientado al desarrollo de sus sentidos. Entonces es por ello que María Montessori dice, no, nosotros podemos hacer un montón de materiales con lo que tenemos en casa. De repente lo podemos hacer con cartón corrugado, con fideos, con algodón, con esponjas, por ahí de repente con algunas sogas que nos queden para hacer algunas trencitas, con algunos cierres, con botones para que los niños abotonen. Entonces, este tipo de alfombra sensorial ayuda a que el niño desarrolle este aspecto cognitivo, este aspecto de la memoria, de la atención, de la concentración. Cumple una función muy, muy importante en el desarrollo del niño. Entonces, cuando nosotros hablamos de materiales sensoriales, dentro de María Montessori, dentro del método Montessori, de nuestra doctora María Montessori, pues vamos a poder comprender que tenemos un montón de texturas que nosotros podemos trabajar con nuestros niños para que ellos puedan desarrollarse apropiadamente, ¿sí? Entonces, visto una vez esto, vamos a continuar con el siguiente punto. ¿Y qué es el siguiente punto? Hablamos de la vida práctica. Qué interesante cuando yo hablo de la vida práctica. Ustedes saben, chicos, a qué nos referimos con materiales de la vida práctica. La vida, básicamente estos materiales de vida práctica, ¿sí? Que establece el método Montessori, son materiales para la autonomía propia del niño. Quiere decir que aquí nosotros vamos a fomentar la independencia, la autonomía, vamos a fomentar estas habilidades de la vida diaria, como es, por ejemplo, barrer, lavar, servir, vestir. ¿Qué pasa cuando yo a mi niño le doy la responsabilidad de que sea autónomo y que sea independiente? ¿Estaré logrando algo importante si yo le doy esta capacidad, yo le doy esta oportunidad de que él pueda desarrollarse de esa manera? Efectivamente sí, porque lo que yo necesito es que mi niño sea totalmente independiente, sea totalmente autónomo, que desarrolle estas habilidades de vida diaria que definitivamente van a ser cruciales para su propia independencia, para su propio solvento. Es por ello que en María Montessori nosotros hablamos bastante de lo que es los materiales de vida práctica. Estos materiales que definitivamente nos ayudan, ¿no?, a comprender la importancia de estos procesos de materiales. Así que cuando yo hablo de materiales de vida práctica, voy a hablar, por ejemplo, de que el niño pueda ayudar a, a limpiar de repente su espacio de juego, a ordenar, ¿no? Por ahí de repente a barrer, ¿no? A tener esta conciencia de desarrollo propio, ¿no? En la cual el niño va a tener esta capacidad de que pueda empezar a comer solo, que pueda atenderse solo, y va a tener esta conciencia propia que es tan importante y tan necesaria para su propio desarrollo. ¿Ya, chicos? Entonces, cuando hablo de materiales sensoriales, ya sabemos que son materiales orientados al desarrollo y aprendizaje mediante los sentidos. Y cuando hablo de materiales de vida práctica, pues hablo de estas actividades caseras que usualmente el niño debe de realizar.
Yo había compartido con ustedes en la clase anterior una tabla Montessori, ¿no? En donde los niños realizan una serie de actividades, ¿no? Esta tablita de Montessori nos permite a nosotros definitivamente saber que hay algunas actividades que los niños pueden hacer desde muy pequeños. Así que es muy natural que nosotros tratemos de ayudar, ¿no? A los niños en este proceso de aprendizaje, en este proceso de desarrollo, ¿ya? Entonces, viendo que definitivamente nosotros hemos comprendido esta primera partecita, pues vamos a tomar en cuenta y vamos a seguir con el siguiente punto. Antes de seguir con el siguiente punto, quería compartir con ustedes un pequeño videíto sobre lo que es el material Montessori, ¿ya? Así que a ver si, por favor, tomamos atención a este pequeño videíto para que nosotros podamos continuar con lo que corresponde a las áreas de aprendizaje, ¿ya? Así que vamos a tomar bastante atención, chicos. Hola y bienvenidos a Alma Montessori. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre los materiales Montessori y principalmente sobre las características de los materiales Montessori. El método Montessori, si por algo es famoso, es por sus materiales. Materiales que no juguetes, como muchos tienden a llamarlos. ¿Y por qué los llamamos materiales? Son materiales porque son las herramientas de trabajo que el niño utiliza para acceder al conocimiento. Tras la presentación del material por parte del guía, el niño lo utiliza y logra acceder al conocimiento y así lograr su autoeducación. Es por esta labor didáctica que tienen los materiales por los que hay que limitar su uso al ámbito escolar, ya que trasladar su uso al ámbito de la familia sería eliminar o bajar muchísimo este fin y destinarlos más a un fin puramente de diversión. Los materiales son el elemento característico del método Montessori y los materiales están presentes a lo largo de todo el desarrollo educativo del niño, sobre todo en los primeros años, y poco a poco van perdiendo protagonismo y van perdiendo presencia, ya que en el método Montessori se comienzan a aprender los conceptos de manera más concreta y conforme van pasando los años y el aprendizaje va evolucionando, la concreción da paso a la abstracción y cuando logramos la abstracción ya no son tan necesarios estos materiales, directamente no son necesarios. Esto es así por los periodos sensitivos por los que todas las personas pasamos: la mente absorbente, la razonadora, la humanística y la especializada. María Montessori desarrolló todos sus materiales teniendo en cuenta estas mentes, ya que los materiales dan respuesta a las necesidades de cada uno de los periodos sensitivos y de este modo satisfacen esas necesidades que tienen los niños y que gracias a satisfacer estas necesidades adquieren o logran o conquistan el conocimiento de una manera mejor, más satisfactoria, más fácil y que permite que ese aprendizaje perdure a lo largo del tiempo. Un material Montessori tiene que ser bello, tiene que ser bonito, tiene que ser armonioso, tiene que tener colores que llamen la atención, bonitos. Estas son las características que tienen que tener el material para que simplemente con la presencia del material los niños ya tengan ganas de usarlo, tengan ganas de cuidarlo y tengan ganas de aprender a través de él. Estas características son importantes que las tengamos en cuenta cuando muchas personas, muchos profesionales de la educación quieren desarrollar materiales en sus clases, ya que los colores estridentes, materiales estéticamente feos, no llaman la atención, no incitan a ser usados. Por lo que hay en internet tiendas especializadas que venden materiales Montessori y que de esta manera te estás asegurando que cumpla estas características. También es cierto que muchas tiendas venden materiales Montessori como Montessori, pero que una persona que ha estudiado el método y que lo conoce sabe perfectamente que no son materiales que pertenezcan al método, que simplemente por ser materiales de madera, bonitos, ya le ponen la coletilla de Montessori y nada tiene que ver con el método.
Todos los materiales siguen una secuencia de trabajo, siguen una secuencia de un material va después de otro, todo tiene un orden, todo tiene un sentido y todo tiene un porqué. Entonces es importante conocer el método, conocer cada uno de los materiales y su desarrollo y poder presentárselos a los niños si ya vemos que están en ese momento en el que los niños ya están preparados para recibir o adquirir o lograr el conocimiento que van a lograr con el material que les queremos presentar. Y para esto es muy importante el conocer la pedagogía. Espero que te haya gustado este vídeo. Si tienes cualquier duda puedes dejarlo en la caja de los comentarios que te la responderé encantada. Y si no estás suscrito al canal, pues suscríbete, dale a like. Muy bien, chicos. Entonces, tal como nosotros vemos, ¿no? Definitivamente existen una serie de lugares en donde venden, ¿no? Materiales Montessori, pero a veces no quiere decir que todos sean definitivamente para el método. Entonces, nosotros tenemos que tomar en cuenta la importancia de conocer esta pedagogía y de saber en qué momento yo le voy a brindar a mi niño este desarrollo o esta actividad orientada a estos materiales, ¿sí? ¿Por qué hablo definitivamente de conocer el método? Primero que todo, chicos, considero lo siguiente. Nosotros hemos visto los planos del desarrollo, hemos visto los famosos eh, las famosas etapas del desarrollo infantil y evidentemente hemos podido comprender un poquito de estas ventanas de oportunidad, ¿verdad? Estos momentos en los cuales yo le voy a brindar a mi niño ciertos materiales o ciertas actividades que definitivamente pues ayuden a que el niño desarrolle sus propias habilidades, ¿sí? Es por ello que era muy importante que ustedes puedan ver lo que corresponde al proceso del conocimiento de los planos del desarrollo, ¿no? De conocer estos procesos de la mente absorbente, de conocer estos procesos de la mente razonadora, de la mente humanista. Y esto definitivamente, pues, nos ayuda a tomar en cuenta, ¿sí? En qué momento yo le ofrezco mi material Montessori a mis niños y cómo le presento este material. Entonces, considerando esos puntos, es que evidentemente el método Montessori establece una serie de secuencias para poder desarrollar este método. Es por ello, chicos, que cuando nosotros hemos iniciado nuestra clase, hemos iniciado primero con lo que corresponde a los fundamentos. Hemos visto todo lo orientado al fundamento, el respeto por el niño, al respeto definitivamente por el proceso de desarrollo de cada uno de ellos. También hemos continuado y hemos visto, ¿sí?, lo que correspondía al ambiente preparado. Recordemos que todo lo que les estoy mencionando van a ir ligados de manera conjunta para poder llegar al objetivo que es básicamente desarrollar este aprendizaje en cada uno de nuestros niños, desarrollar en ellos la autonomía, la independencia que es tan necesaria y tan importante para ellos en la primera infancia. Así que ahora vamos a ir con el siguiente PPT y vamos a ver lo que corresponde a las áreas de aprendizaje. Ahora sí, nosotros hemos visto ya lo que corresponde a los materiales y ahora vamos a ver las áreas. Estas áreas de aprendizaje tan importantes que se tiene que tomar en cuenta dentro de lo que corresponde el método Montessori. Por ello que aquí nosotros hablamos primero de un área muy importante y funcional. Es una de las áreas más necesarias a desarrollar y hablamos del área de vida práctica. En esta área de vida práctica nosotros, ¿qué logramos? ¿Qué vamos a trabajar? Pues vamos a trabajar la independencia, la autonomía, las habilidades de la vida diaria, como por ejemplo, barrer, lavar, servir, vestir. ¿Será este proceso importante para la autonomía del ser humano, chicos? ¿Qué me pueden decir ustedes? ¿Es importante o no es importante? ¿Qué podemos decir al respecto? Básicamente yo tengo que considerar, ¿sí?,
que este proceso de la vida práctica es muy necesario, muy, muy, muy necesario. Esto ayuda a que el niño desarrolle su propia autonomía, su propia autoconfianza, su propia seguridad. Y por último, le brinda algo tan importante como es la independencia. Es por ello que yo tengo que considerar que la vida práctica es algo que debe estar desde el día uno en el proceso de actividad del guía Montessori. Este proceso del área de aprendizaje de vida práctica en el ambiente preparado cumple una función importante y quiero mostrarles para que ustedes puedan tomar en cuenta. ¿Sí? Un minutito, chicos. Aquí nosotros nos vamos a dar cuenta en un área Montessori, ¿sí? Por ejemplo, ¿a qué se refiere con vida práctica? ¿Qué es lo que tenemos nosotros en esta área de vida práctica? Por ejemplo, tenemos lo que corresponde a sus platitos, ¿sí? Al proceso que el niño se pueda atender solo, ¿sí? Entonces, es ahí donde el niño, poco a poco, mediante el proceso de experiencia, ¿sí? El niño aprende a desarrollarse adecuadamente, ¿sí? Entonces, por aquí, déjenme ver, si tengo una imagen. Sí, acá tengo una imagen. Ahorita les comparto, chicos, para que ustedes puedan observar. Nosotros vamos a ver en esta imagen algo que nos va a llamar la atención. Y les voy a pedir que por favor observemos la imagen. ¿Qué vemos en esta imagen, chicos? ¿Qué es lo que vemos? ¿Vemos algún, de repente, material raro, diferente o caro, chicos? ¿Qué es lo que vemos aquí? Vemos a un niño de aproximadamente 2 años, 3 años, ¿sí? En el cual el niño, por ejemplo, está en una bandeja, ¿no? En esta bandeja de repente estará lavándose las manitos, de repente lavándose alguna fruta o algo de manera independiente. Está encima de un estante que está a su altura y que definitivamente el niño puede realizar la actividad porque está a su altura. También vemos a un lado unos colgadores con algunas prendas, ¿verdad? Y vemos que este colgador es muy grande para él o lo vemos que es del tamaño de este niño. Si nosotros nos damos cuenta, son utensilios que son proporcionalmente del tamaño del niño. Son utensilios que están a la altura del niño y que son utensilios que el niño puede realizar la actividad de atenderse a sí mismo. Entonces, es por ello que yo tengo que considerar que cuando hablo de vida práctica, hablo de darle a mi niño esta capacidad de que él pueda desarrollarse oportunamente para que pueda atenderse y generar esta autonomía y esta independencia tan importante en la primera infancia. Es por ello que el área de vida práctica, que es todo lo que vemos aquí, todo lo que vemos aquí, es tan importante, porque esta área, aunque resulte pequeña, no siempre se queda ahí. Para cada actividad, estas áreas van cambiando. Los estantes siempre se quedan porque son estantes que son importantes para poder colocar cualquier tipo de material necesario. Sin embargo, como vemos, acá hay uno, dos, por acá hay otra mesita, debe haber dos más, y sucesivamente vemos que hay dos bandejas más, que cumplen la función de ¿qué? Para que el niño pueda de repente lavar alguna fruta, para que el niño pueda lavarse las manitos, por ahí de repente para que pueda lavar de repente algún secador, pero cumple una función específica. Es por ello que este método se vuelve tan interesante y tan funcional para el desarrollo autónomo del ser humano. Así que vamos a continuar, chicos, con nuestro PPT.
Ya hemos visto lo que corresponde a vida práctica, ¿verdad? Y definitivamente es una de las áreas más importantes. Ahora vemos el área del lenguaje. ¿Qué haremos nosotros en el área del lenguaje? Pues definitivamente esta área de aprendizaje tiene un desarrollo muy importante. Vamos a fortalecer el desarrollo del lenguaje tanto oral como escrito y vamos a utilizar una serie de materiales como por ejemplo cuentos, juego de palabras, letras móviles. ¿Y estos cuentos serán con mucho texto, chicos, o no? Normalmente estos cuentos Montessori son estos cuentos que tienen imágenes muy grandes y por ahí algunas palabritas que permita el desarrollo creativo del niño, que permita el desarrollo imaginativo del niño, considerando obviamente los personajes, considerando obviamente eh, la imaginación del niño para que cumpla esa función, ¿sí? Específica del desarrollo del lenguaje. Recordemos que el desarrollo del lenguaje, según los planos del desarrollo, ¿no? Lo tenemos desde los 0 hasta los 6 años. Y en este proceso el niño está vocalizando, está intentando comunicarse, está intentando interactuar, está tratando en su proceso de desarrollo, está tratando en su proceso de aprendizaje. Y nosotros no podemos, por ejemplo, exigir en este proceso. Tenemos que ir evaluando y observando que este proceso de desarrollo del lenguaje pues se dé de manera activa, ¿sí? Entonces, dicho esto, ¿es importante el desarrollo del lenguaje? Sí. ¿Es necesario? Sí. ¿Es una área muy importante en el método Montessori? Sí, es una área muy importante. Recuerden que estas áreas están encaminadas o están secuenciadas a trabajarse una a una, ¿sí? Ahora nos vamos con el otra área. Hablamos del área de matemáticas, un área que para muchos niños quizás es un poco más complicado, pero también se dicta en el método Montessori estas áreas. Claro, también trabajamos las matemáticas. ¿Y cómo lo fomentamos? ¿Cómo lo trabajamos? Pues básicamente lo fomentamos mediante el razonamiento lógico matemático, utilizamos números, utilizamos las famosas cuentas, utilizamos los juegos de clasificación, los juegos de tamaño, los juegos geométricos. Entonces, básicamente cuando yo hablo, ¿no? De, de vida, perdón, de matemáticas en Montessori, voy a tener que tomar en cuenta una serie de materiales importantes que voy a utilizar, como por ejemplo juego de secuencias, ¿no? Juegos de cuentas, ¿no? Entonces, estos juegos ayudan a que el niño desarrolle esta resolución de problemas, este desarrollo de la memoria, de la atención. Entonces, básicamente también trabajamos también con las diferentes áreas, con las diferentes figuras geométricas, ¿no? Y por ejemplo, aquí les voy a mostrar una imagen relacionada al área de matemáticas. A ver, un minutito. Ahora sí. Como podemos ver, aquí tenemos un estante orientado al área de matemáticas para niños de 3 años, de 0 a 3 años. Aquí, ¿qué es lo que encontramos? Por ejemplo, encontramos los números en tarjetas. Encontramos números grandes. Encontramos también el juego de caja de números en donde vamos a ubicar los números. Encontramos también lo que corresponde a juegos pues, específicos al desarrollo de las cuentas o al desarrollo del proceso del conocimiento de diferentes también figuras geométricas, como lo que vemos aquí. Entonces, aquí nosotros, si nos damos cuenta, estos pequeños materiales que nosotros vemos aquí son totalmente funcionales y sumamente importantes para el desarrollo del niño en el área de las matemáticas. Es por ello que Montessori tiene todo este proceso, tiene todos estos materiales y estas actividades que yo voy a utilizar para poder desarrollar mi actividad. Obviamente que todo esto es guiado por nosotros.
y es trabajado definitivamente, ¿sí? En función a lo que mis niños o mis niños van a necesitar. Entonces, yo tengo que tomar en cuenta la importancia de esta área de matemáticas y del material que yo voy a utilizar, ¿sí? No quiere decir que en una sola voy a utilizar todo lo que está en el estante, ¿verdad? Yo tengo que saber en qué momento, según mis planos del desarrollo, cómo voy a utilizar este material y cómo lo voy a presentar, porque yo lo voy a presentar de manera que mi estudiante, ¿sí? Gestione este interés para que poco a poco, pues evidentemente se vaya relacionando con los materiales. Volvemos ahora hacia nuestro PPT. Entonces, ¿es importante también las matemáticas en Montessori? Claro, es muy importante la matemática en Montessori. Entonces aquí ya hemos visto 1, 2 y 3 áreas. Ahora, ¿será que María Montessori enseña ciencia, geografía, enseña cultura? Claro, también, y eso se tiene en el área de cultura, de ciencia y cultura, que es el área número 4. En esta área nosotros trabajamos este desarrollo de la comprensión del mundo, de las diferentes culturas. Utilizamos mapas, atlas, libros sobre diferentes culturas. Y evidentemente en esta área, cuando son muy pequeñitos, ¿qué hacemos nosotros? Pues básicamente trabajamos en función, ¿sí? De actividad vivencial. ¿Qué quiere decir actividad vivencial? Que yo a mi niño le voy a dar esta capacidad que conozca primero el ambiente, que conozca el mundo, que sepa que definitivamente nosotros tenemos una serie de cosas nuevas por conocer. Es aquí donde nosotros definitivamente le damos esta capacidad de que el niño pueda agarrar y pueda conocer que definitivamente tenemos diferentes culturas, diferentes países. Vamos a trabajar en función a cosas novedosas, donde el niño definitivamente se va a sentir pues involucrado, se va a sentir definitivamente identificado. Y esto también parte desde algo muy importante, que el niño comience a realizar actividades vivenciales. Por ejemplo, si yo hoy día quiero hablar del Inti Raymi, yo como guía Montessori, ¿cómo le enseño a mi niño el Inti Raymi? ¿Cómo le digo de dónde es? Pues básicamente voy a tener que preparar mi ambiente. Voy a tener que tener mi ambiente preparado totalmente ilustrado, totalmente iluminado, totalmente pues adaptado a la actividad que voy a hacer como proyecto. Entonces le pido a los papitos que traten de que sus niños vengan con algo alusivo a lo que vamos a hacer. Y hacemos que el niño escuche mediante la cultura contada, ¿no? Sobre datos funcionales e importantes, pero estos datos que el niño va a poder adquirir de manera específica para que luego, posteriormente, vayamos avanzando de niveles, el niño ya vaya fomentando su interés por la investigación y por la historia, ¿sí? Es por ello que nosotros también hablamos que en Montessori también trabajamos cultura. Y sí, y lo hacemos para que el niño desarrolle la comprensión del mundo y de las diferentes culturas. Entonces, no quiere decir que Montessori solamente es actividades de juego. No, no, no. Sino de que definitivamente nosotros vamos a darnos cuenta de que aquí vamos a lograr que el niño conozca, que el niño sepa que mediante este método el niño también puede indagar. Vamos a despertar en él la motivación, el interés por una actividad, por un tema en particular, para que él pueda volver, o para que se pueda volver, mejor dicho, esta actividad de manera vivencial y el niño se sienta más tranquilo, más seguro en el proceso de su aprendizaje. Entonces, ¿será que Montessori pensó en todo esto, chicos? Claro que pensó en todo eso. Recordemos que ella fue una educadora y una de las mejores educadoras de su época. Es por ello que ella trató de que los niños aprendieran según también, ¿no? El grupo de niños que tenía,
dándole la posibilidad, la oportunidad de que el niño definitivamente conozca toda la información necesaria para su para su propio desarrollo académico, ¿sí? Entonces, chicos, ¿qué les parece hasta aquí este punto? ¿Interesante? ¿Qué me pueden decir al respecto? Muchos de repente no conocen, ¿no?, este método y a veces piensan de que solamente es algo orientado al desarrollo del niño, pero no, este método es mucho más que eso, este método es muy completo. Así que vamos a continuar. Y evidentemente, como la última área que tenemos es el área sensorial, y esta área en la cual ya nosotros lo hemos desarrollado, ¿verdad? En una primera instancia lo hemos hablado y hemos visto la importancia de este aspecto sensorial, que es muy necesario para desarrollar los sentidos, coordinación, ¿no? Y evidentemente trabajamos con una serie de materiales que evidentemente pueden ser, ¿sí?, utilizados también con materiales reciclados, y que esto también ayude y fomente en el niño el trabajo manual, ¿no? Entonces, básicamente nosotros podemos tomar en cuenta este aspecto muy importante. A ver, Elvis, básicamente yo conozco el método Montessori. En la metodología Waldorf todavía no lo he tratado, así que no lo he trabajado, no me dedico a la metodología Waldorf, así que básicamente solamente tengo información de la metodología Montessori, que es algo de lo cual yo me dedico, ¿ya? Pero sin embargo, podemos investigarlo para saber cuál es la diferencia, ¿verdad? Sería una buena pregunta para que ustedes también puedan investigarlo. Ahora sí, vamos a continuar con el siguiente PPT, porque recordemos que ya el tiempo se nos está pasando y definitivamente nos falta todavía bastante material por explicar. Ahora sí, hemos hablado de la presentación de materiales de forma efectiva. Definitivamente, cuando nosotros hablamos de la presentación de este material, hablamos, por ejemplo, de demostrar su uso, de demostrar cómo usar el material de manera clara y concisa. Hablamos de poder preparar el ambiente, de crear un ambiente tranquilo y libre de distracciones. Y evidentemente también hablamos de un proceso de observar, de observación, proceso de guiar. Este proceso de observación parte desde que definitivamente nosotros vamos a desarrollar esta capacidad observatoria en cada uno de nuestros niños, pero de manera de que vamos a observar no solamente la parte externa, sino que también la parte interna. Nosotros tenemos que tomar en cuenta que cuando nuestros niños llegan a casita, llegan a la escuela, ellos llegan de casita con una serie de incógnitas, con una serie de preguntas, de repente con ese corazoncito un poquito inquieto, con tantas cosas que de repente puedan ver o en la calle o también en casita. Es por ello que siempre, siempre, chicos, se sugiere, se recalca, ¿no?, que nosotros observemos y desarrollemos esta habilidad de observación de manera que sea mucho más profunda y específica. Es por ello que nosotros, cuando presentamos un material de manera efectiva en el aula, tenemos que observar al niño y le vamos a ofrecer ayuda siempre y cuando sea necesario. No vamos a interrumpir en su proceso de aprendizaje. No vamos a interrumpir en ese proceso de descubrimiento en el que él se encuentra, sino que nosotros vamos a tener que considerar el punto importante de saber en qué momento intervenir. Ahora, también hablamos de un proceso de repetición y práctica. Claro que sí. Nosotros definitivamente tenemos que darle esta oportunidad al niño de que pueda repetir el proceso, de que practique el uso del material las veces que él crea necesario, porque recordemos algo y que siempre nosotros tenemos que tomar en cuenta. Mediante la experiencia, gestionamos el aprendizaje, algo que nosotros no debemos de dejar pasar, ¿sí? Hay muchos que a veces dicen, no, pero ya estuvo bastante tiempo y todavía no aprende. Chicos, los niños todos tienen un proceso de desarrollo muy distinto, muy diferente. Tenemos que confiar en el proceso. Tenemos que ayudar a que el niño poco a poco desarrolle definitivamente esa habilidad y solamente lo va a hacer siempre y cuando el niño tenga la oportunidad de manera consciente de manejar
sus materiales, siempre y cuando él se sienta, hasta donde él se sienta seguro y hasta donde él sienta que haya podido explorar completamente. ¿Ya? Ahora sí, seguimos con el siguiente PPT. Minutito, chicos. Características. Estas características importantes del ambiente preparado en el enfoque Montessori. Estas características que básicamente a nosotros nos permite, por ejemplo, ¿sí?, tomar en cuenta que al momento de preparar nuestro material vamos a tener que enfatizar estos aspectos importantes a considerar. Primero, el orden. Un ambiente ordenado y organizado es muy importante para que el niño pueda gestionar su aprendizaje. Por ejemplo, les comento, si nosotros nos remontamos un poquito hacia Asia, bueno, no en todos los países asiáticos, pero en la gran mayoría, ¿sí? Ellos tienen una forma diferente de organizarse en casa. Por ejemplo, ellos primero adaptan su ambiente, tienen lo necesario, ellos no tienen más de lo que deben utilizar. Y evidentemente tratan de mantener lo más ordenado posible y lo más organizado posible su ambiente. Por ejemplo, si nosotros nos ponemos de repente a chequear un poquito y vemos algunos videitos de estos asiáticos que preparan sus alimentos, ustedes se darán cuenta que hasta para preparar sus alimentos tienen una forma diferente de servirlos, tienen una forma distinta. No se sirven, en algunos casos se sirven de manera que ellos puedan hacerlo de manera organizada y de manera ordenada. Y esto es en función a que definitivamente hay algo muy general que trabaja el método Montessori y varios métodos en común también, que es evidentemente tener un ambiente ordenado y organizado. ¿O será que mi niño se va a sentir muy feliz de llegar a la escuela y ver en una esquina de repente todos los juguetes ahí mezclados en una esquina? ¿Será que se sentirá bien, chicos? No, ¿verdad? Entonces, recordemos que el ambiente Montessori debe ser un ambiente amplio, luminoso, un ambiente ordenado, en donde a simple vista el niño vea y se sienta tranquilo, se sienta libre de poder explorar, de poder descubrir. Por eso que hablamos de que este ambiente preparado definitivamente va a ser un espacio estético y agradable, un espacio bonito, un espacio luminoso, un espacio donde el niño pueda ir de área a área y se sienta seguro en el proceso de sus pasos. También hablamos de un proceso de libertad. Este proceso de libertad tan importante y tan bonito que definitivamente permite que los niños exploren y puedan aprender a su propio ritmo. Es por ello que hablamos que el ambiente preparado en el enfoque Montessori tiene que cumplir esta serie de lineamientos, de características, porque nosotros tenemos que definitivamente considerar que el método Montessori trabaja en función con menos es más y trabaja en función del orden y de la organización. Es por ello que cuando nosotros veamos ambientes Montessori, los vamos a ver de manera muy ordenada, muy sencilla, aparentemente que va a ser ambientes pues muy bonitos. Por ejemplo, acá les voy a mostrar, tengo una imagen para mostrarles un ambiente. Este es un ambiente de cultura, de ciencia y cultura, ¿sí? Y nosotros podemos darnos cuenta de algo muy importante aquí. Como ustedes pueden ver, este área, por ejemplo, tiene aquí, primero que todo, un área luminosa. Aquí tiene, por ejemplo, la interacción de repente con la ciencia, ¿no? Por ejemplo, si nosotros vemos, acá se les han ingeniado para que pueda darle un aspecto diferente al aula, ¿no? Aquí, por ejemplo, en estos estantes, y aquí nosotros vemos estos juegos de bloques, de tamaños, ¿no? También vemos aquí unos juegos de bloques grandes. Por aquí, por ejemplo, tenemos ordenados algunos bloques.
Acá tenemos, por ejemplo, materiales orientados a la ciencia y cultura, ¿no? Para de repente desarrollar diferentes temas, ¿no? Pero si nosotros nos damos cuenta, es un lugar aparentemente, como ustedes pueden ver, es sencillo. No hay muchos elementos distractores. Los elementos que tienen aquí son básicamente para el desarrollo de la actividad, porque estos elementos fomentan el desarrollo de la actividad, según lo que de repente se vaya a desarrollar en ese momento. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, definitivamente el método Montessori viene a ser uno de los métodos más trabajados a nivel mundial y, y el más vigente, porque este método tiene más de 60 años y sigue siendo vigente en la actualidad. Sigue siendo vigente, evidentemente, en diferentes países. En países como Dinamarca, Nueva Zelanda, Suecia, Suiza. Su educación es basada al método Montessori. Su educación es basada en ello. Y estamos hablando de Dinamarca, uno de los países que tiene el más alto potencial en educación, por ejemplo. Entonces, evidentemente, hay un aspecto importante que menciona este método. Para que un niño definitivamente desarrolle su propia inteligencia, su propio aprendizaje, este niño, ¿qué necesita? Este niño necesita primero trabajar este aspecto emocional, este aspecto que le dé seguridad, que le dé tranquilidad, que le dé autoconfianza. Es por ello que en ese método se trabaja en base y en función al respeto por el niño, al respeto por su proceso evolutivo, por su proceso de aprendizaje. ¿Ya, chicos? Entonces vamos a volver a nuestro material. Y evidentemente, tal como les mencionaba, la preparación de materiales y actividades adaptados al desarrollo del niño. Como ustedes han podido ver en la imagen que les compartí, ¿sí? El ambiente está adaptado a una actividad que están haciendo. Es por ello que hay algunos elementos que están de repente colgados, que de repente están de manera muy distractoria, pero funcionales para el tema que se va a desarrollar. Es así como trabaja, evidentemente, el método Montessori dentro de un aula con los materiales y con las áreas de aprendizaje según corresponda, ¿sí? Así que vamos a cambiar nuestro PPT y vamos a hablar de la importancia del material concreto en el aprendizaje. Ustedes me dirán, Miss, ¿y qué es el material concreto? ¿Por qué hablamos de material concreto? Pues definitivamente cuando nosotros hablamos de estos materiales concretos, hablamos de estos materiales tangibles, de estas herramientas para el aprendizaje y el desarrollo. No, nosotros sabemos que material concreto es básicamente esta parte fundamental de este método que está diseñado para que los niños puedan aprender y puedan desarrollar sus habilidades cognitivas, sus habilidades motoras, sociales, y evidentemente pues se les denomina concretos porque son tangibles y le permite al niño pues desarrollar estas habilidades a través de una experiencia directa. Entonces, ¿por qué hablamos de que son tan importantes para el proceso del método Montessori? Los materiales Montessori son concretos y tangibles, lo que permite a los niños experimentar, aprender a través de sus sentidos. Y es por ello que hablamos también de un aprendizaje sensorial, ¿verdad? Habíamos desarrollado también un proceso de aprendizaje sensorial. Habíamos explicado la importancia de este método orientado a los materiales sensoriales, ¿no? Entonces, base a ello también tenemos que comentar que ayuda a desarrollar la independencia, la autonomía y la concentración. Es por ello que nosotros sabemos que estos materiales Montessori suelen ser muy importantes porque hay un desarrollo cognitivo activo mediante la manipulación de estos materiales. También hablamos del material que debe ser manipulativo. ¿Y esto por qué? Porque va a facilitar la comprensión de estos conceptos abstractos. Y es por ello que aquí el material concreto o el material Montessori cumple la denominación de material concreto.
cumple la importancia. Entonces, ¿a qué le llamo yo material concreto, por ejemplo, en el método Montessori? Yo puedo tener bloques de construcción, ¿sí? Que permita a los niños pues desarrollar esta habilidad motora y cognitiva. Puedo tener estos cilindros de inserción. A ver, vamos a compartir con ustedes, ¿sí? Estos bloques de construcción, ¿ya? Bloques y cilindros de construcción Montessori. Y les voy a enseñar para que ustedes más o menos tengan una idea a qué nos referimos con estos bloques y cilindros, ¿sí? Tenemos en realidad varios tipos de materiales, ¿ya? Pero voy a enseñarles solamente tres para que ustedes más o menos puedan tomar en cuenta lo que les estoy mencionando, ¿ya? Ahora sí. ¿Me avisan si lo pueden ver, chicos? Ya. Por ejemplo, cuando yo hablo de material concreto, hablo de un material tangible, de un material manipulativo, de un material que sea autocorrectivo y que permita que el niño definitivamente pueda intentarlo las veces que sea necesaria y que él mismo pueda generar su propia corrección. ¿Sí? Así que cuando hablo de estos bloques de construcción, pues voy a hablar de alguno de estos bloques como aquellos, por ejemplo. Estos son los cilindros de inserción. ¿No? Aquí, por ejemplo, tenemos diferentes modelos de cilindros de inserción, pero están considerados dentro de lo que es los bloques de construcción. Como ustedes verán, tiene diferentes colores, diferentes tamaños, diferentes niveles para que el niño pueda interactuar. También, por ejemplo, para que ustedes puedan definitivamente tomar en cuenta cuando hablamos de algunos materiales, hablamos de estos cilindros también, estos cilindros de madera que también tienen una misma funcionalidad, pero son en diferentes modelos. Aquí tenemos diferentes colores, con diferentes tamaños, diferentes profundidades, ¿no? Y estos colores van a denominar definitivamente un aprendizaje directo en el niño. El niño va a tener esta capacidad de poder definitivamente complementar lo que corresponde al tamaño, al tipo y a la forma. Como ustedes verán, este tiene diferentes formas, diferentes tamaños, este también y este, claro que también. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, cada material que nosotros usemos tiene un proceso muy distinto para que gestione el aprendizaje en el niño. Y es por eso que hablamos de estos materiales, ¿sí? Concretos. Así que vamos con el siguiente PPT. Y hablamos de algo muy bonito y muy interesante, de esta libertad con límites y reglas en el aula Montessori. Definitivamente nosotros tenemos que saber que Montessori tiene un aspecto diferente orientado a la corrección. Nosotros orientamos la corrección mediante un proceso de responsabilidad de actividades, ¿no? Entonces, la libertad con límites es algo que sí o sí debe de existir. Nosotros tenemos que saber que todo niño que se le deja que el niño interactúe con su entorno, con su ambiente, este niño tiene que saber que hay ciertas reglas que va a respetar y ciertos límites que no puede cruzar, ¿sí? Ahora, nosotros dentro del método Montessori definitivamente le damos al niño esta capacidad de desarrollo para que el niño pueda tener esta libertad de elegir las actividades que le interesan. Pero también el niño va a poder empezar a comprender que al darle esta libertad de estas actividades que le interesan, ¿qué es lo que va a pasar? Es que también el niño va a tener esta obligación de terminar la actividad, de poco a poco conocer que hay que respetar el proceso de guardado, hay que respetar el proceso de orden y de organización. Es por ello que es tan importante que el niño pueda observar
cómo está el ambiente preparado. Hablamos de límites. Sí, se establecen límites claros para la seguridad y el respeto. Nosotros desde el día uno trabajamos con límites y trabajamos definitivamente con algunas normas que poquito a poquito el niño va comprendiendo en el proceso. No es que de noche a la mañana el niño va a comprender todo, chicos, eso no es producente. También hablamos de reglas. Se establecen reglas para el funcionamiento del aula. Es aquí donde nosotros indicamos al niño en qué momento debe guardar sus juguetes, si ya terminó la actividad, por ejemplo, guiarlo para que él sepa en qué momento lo va a guardar, en qué momento lo va a volver a usar, de repente ya lo terminó por completo, de repente ya no tiene la necesidad de seguir interactuando con el material. También le enseñamos a que puede compartir el material en caso de repente algún otro niño lo requiera o lo necesite. Entonces, básicamente, trabajamos en función a responsabilidades, que esto es algo que sí o sí nosotros debemos siempre tratar de implementar, ¿ya? Vamos a continuar. Esto es algo que nosotros hemos visto en nuestra clase anterior, pero he decidido considerarlo para que ustedes no se olviden de este proceso, de las mentes y de los planos del desarrollo. Sabemos muy bien que las etapas del desarrollo o planos del desarrollo y las áreas de aprendizaje de Montessori están ligadas. Es por ello que hablamos de una mente absorbente de los 0 a los 6 años. Hablamos de una mente razonadora donde desarrolla la razón de los 6 a los 12 años y hay un proceso de mente humanística o desarrollo de la individualidad de los 12 a los 18 años. En este proceso, por ejemplo, se habla mucho el de saber en qué momento implementar actividades que fomenten este tipo de procesos. Yo, por ejemplo, a mi niño tengo que darle la capacidad de que desarrolle esta mente absorbente para que el niño procese la información que yo le doy. Entonces, ¿qué tipo de actividades le voy a dar? Le voy a dar actividades que generen el pensamiento crítico, la resolución de problemas, le voy a dar actividades que definitivamente pues le ayuden en este desarrollo. También voy a tomar en cuenta, ¿no?, el desarrollo de su propia individualidad, ayudarlo en este proceso para que el niño pues gestione sus propios valores y su propia conciencia crítica, ¿sí? Ahora sí, vamos a continuar. Cuando nosotros hablamos de aplicación del método Montessori, tengo que tomar en cuenta que para poder aplicar este método, chicos, yo tengo que enfatizar en 3 puntos que van a ser relevantes, que van a ser importantes y que van a ser los más funcionales en todo este método. Nosotros hemos visto desde el día 1 en este método la importancia que nosotros fomentamos por el respeto al niño, por esta validación, por este respeto. Pero no solamente es ello, eso es el pilar importante. Pero otro de los pilares importantes es el ambiente preparado y evidentemente los materiales Montessori. Y obviamente está dentro de todo también el guía Montessori. El guía Montessori es básicamente el todo, el encargado. Es el que va a trabajar en función de lo que sus niños necesitan, toda su área. No va a haber aulas o ambientes Montessori que sean iguales. Parecidas, sí, pero iguales, no. Entonces, cuando nosotros hablamos de pasos o de guías para poder implementar o aplicar este método, tenemos que trabajar en función a un ambiente preparado. Estos espacios que van a estar diseñados para el proceso del aprendizaje, para el proceso de la exploración, para el proceso del descubrimiento, que es algo que definitivamente es muy necesario para el niño. También hablamos de estos materiales Montessori, que ya hemos dejado en claro varias cositas y hemos mostrado cómo se utilizan estos materiales de manera específica para el aprendizaje. Hemos también, evidentemente, visto
que en este proceso los materiales cumplen una función no solamente observatoria, sino manipulativa y concreta. También hablamos de la formación docente. Sabemos que los docentes están debidamente capacitados en este método Montessori. Entonces es por ello que nosotros tenemos que tomar en cuenta que este método, ¿sí?, nos da mucha facilidad, nos da mucha libertad, pero también nos da esta libertad en función al grupo de niños que tenemos y a cómo nosotros vamos a implementar este proceso de aprendizaje y de desarrollo en cada uno de nuestros niños. Vamos a cambiar de PPT. Y vamos a hablar de algunas conclusiones de este método tan importante. Vamos a hablar de las conclusiones sobre los beneficios del enfoque Montessori. Hay 3 puntos que definitivamente desarrollan, complementan todo este proceso del método Montessori. Primero que todo, hablamos de un proceso de autonomía. Nosotros como método Montessori, como guías Montessori, buscamos el fomento de la independencia, de la confianza en sí mismos, de darle la capacidad al niño de que definitivamente se sienta seguro de realizar una actividad. Y obviamente brindándole todos los elementos que él necesita para desarrollar sus propias habilidades y destrezas. Hablamos también de un proceso de creatividad, el desarrollo de la imaginación, la capacidad de resolver problemas. Al niño nosotros le brindamos este proceso de desarrollo de su propia creatividad. Nosotros habíamos mencionado que la creatividad no es exclusivo del campo artístico. La creatividad en sí es orientada a que debe ser desarrollada en un ambiente polifónico que permita que definitivamente el niño sepa la importancia del proceso de la creatividad y de que su imaginación y su capacidad de resolución de problemas va a ser tomado en cuenta, orientado evidentemente por cada uno de nosotros. Y 3, hablamos de un proceso de concentración. Definitivamente el método Montessori establece este proceso de concentración, esta mejora de la atención, de la capacidad para que el niño pueda gestionar su propio proceso de memoria, que es algo tan funcional y tan importante para el desarrollo del niño y que evidentemente va a ser muy beneficioso para el adulto del futuro. Es por ello que este método Montessori resulta ser uno de los más importantes, uno de los más valiosos para el desarrollo del aprendizaje de cada uno de nuestros niños. Entonces, al utilizar este método de manera efectiva, definitivamente nosotros vamos a ayudar a que los niños desarrollen sus habilidades de manera integral, vamos a ayudarlos a que ellos gestionen un aprendizaje más activo y sobre todo vamos a ayudarlos a que ellos desarrollen este proceso de autonomía, de independencia, de autoconfianza que el niño necesita. El niño necesita sentirse respetado, valorado, protegido. Así que chicos, desde mi posición y desde aquí, les agradezco a cada uno de ustedes por estar aquí presentes, por haber tomado atención en esta clase. Y ya nos veremos en una próxima oportunidad. Así que le doy pase a nuestro estimado coordinador para que les pueda dar los últimos alcances a ustedes y les agradezco la atención prestada. ¿Sí? Muchas gracias, por favor, coordinador.